Ok, luego de haberle brindado esta introducción, jóvenes, vamos a tener la primera sesión, ¿no? Que está referido a la red de computadoras y el modelo OSI. Primero vamos a ver la red de computadora y luego veremos el modelo OSI. ¿Ah? Ok, aquí está. Vamos a ponerle la presentación. Y telemática 2. Bueno, es, eh, es importante que también comprendamos de dónde viene telemática, ¿no? Es la mezcla de la telecomunicación, por eso tele, con la informática, por eso mática. Entonces, es la unión de las comunicaciones y la informática. Por eso este tema involucra mucho el conocimiento de las redes, de conocimiento del Internet. Y para poder entender mejor esto, vamos a remontarnos un poquito a la historia, ¿ya? Como cultura general, para que ustedes entiendan por qué estudiamos en telemática. Quizás el 95% de lo que ustedes van a aprender aquí es cloud computing, que es la evolución de todo lo que se conocía en telecomunicaciones e informática a nivel on-premise, o sea, dentro de una organización, redes físicas, que hoy en día todo ese know-how, todo ese conocimiento ya coexiste en la nube a través de Internet, donde organizaciones o empresas de clase mundial como AWS, Google, Microsoft, Oracle, IBM han llevado todo ese conocimiento que se tenía en on-premise a la nube. Y ahí donde tenemos los famosos servicios cloud o los servicios de nube y que ya ustedes lo han escuchado varias veces. Pero sepan que esto tiene un inicio. Vamos a conocer un poquito de historia rápida de redes e Internet, cómo inició, tener unos conocimientos básicos que debemos saber en todo lo que es redes y el modelo de referencia OSI. Es el modelo que ha servido para construir gran parte de lo que hoy conocemos como redes, incluyendo el Internet. Entonces, History of Computing Network, ¿no? La historia de redes de computadoras. Yo aquí voy a usar un poco la investigación y estoy poniendo los principales hitos, ¿no? Que considero debería conocerse de la historia de redes de computadoras. Pero de hecho que hay mucha historia. Uno de los principales hitos que es bueno ustedes conozcan, que es in the late 1950, o sea, en los finales de 1950, Neurocomputing Include the Military Radar System, Semi-Automatic Ground Environment, SAGE, ¿no? Este es un proyecto y aquí quiero que ustedes también como conocedores de la historia sepan que en comunicaciones, en informática, mucho del conocimiento que se hizo en un inicio tuvo carácter militar. ¿Por qué? Porque obviamente post Segunda Guerra Mundial, estoy hablando 1945, 46, 47, y si se van un poquito más atrás, la Primera Guerra Mundial, 1911, 1920, hay un, hay un documental de National Geographic que me gustó mucho, yo se los recomiendo a aquellos que les guste la historia, y, y es un documental en video que es muy bueno. Voy a ver si lo consigo en Netflix para compartirles, que se llama
la bala que cambió la historia del mundo, de la humanidad, ¿no? Pero quiero comentarles que mucho después de esas dos guerras mundiales, donde obviamente se involucraron los países potencias del mundo, como Estados Unidos, Alemania, Japón, Inglaterra, Italia, y Francia, ¿no? Que se vieron involucrados en estas guerras que repercutieron en todo el mundo. Si bien es cierto, se realizó en determinados países del mundo, pero fueron, su repercusión, su impacto fue en todo el mundo. Entonces, a raíz de esas dos guerras mundiales, una de las cosas que quedó claro es que en la humanidad eh, la hegemonía, el liderazgo de los países y de las sociedades iba a estar involucrada por la capacidad de investigación y de creación de nuevas tecnologías de su gente, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, si ustedes ven ese documental, se van a dar cuenta que los que fueron héroes, soldados y digamos de rango medio que fueron héroes en la Primera Guerra Mundial, curiosamente la historia, parece mentira, tiene su correlación. Después en la Segunda Guerra Mundial fueron las cabezas, fueron los que lideraron en sus países y digámoslo así, participaron como líderes en la Segunda Guerra Mundial. Patton en Estados Unidos, Churchill en Inglaterra, a, a Kira Kato, Morihito creo que era en Japón, y así, ¿no? Nombres que parece mentira, se volvieron los líderes en la Segunda Guerra Mundial, que en la primera fueron soldados, fueron, digamos, mandos medios. Y curiosamente, la historia muestra que siempre estas personas se caracterizaron por haber hecho alguna innovación en la Primera Guerra Mundial que de alguna forma les condujo al éxito. Y esa particularidad que se dio en la Primera y Segunda Guerra Mundial condicionó el futuro de las generaciones en estos países y del involucramiento que iba a tener en los siguientes años todo el mundo militar de estos países, ¿no? Todo el ecosistema militar de estos países. Tal es así que estas grandes potencias, que hasta hoy en día se les conoce como tal, en su poderío militar, tienen y han venido desarrollando mucha tecnología, incluso tecnología que ellos lo tienen como secreto militar, ¿no? Que hoy no se conoce, que en esta época de los 50 era un secreto militar, ¿no? Ahí se construyó los inicios de lo que hoy conocemos como redes y luego después la Internet. Entonces, curiosamente, mucho de la innovación tecnológica que hoy vivimos casi de manera natural tuvo un origen militar, por esta misma razón de la historia de la humanidad, que fue condicionado por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de esas dos guerras, los países y sus grupos militares en cada uno de estos países dijeron, no, mira, si queremos tener el liderato y a la vez el respeto para que nadie quiera combatirnos o lo piense dos veces, tenemos que tener una hegemonía tecnológica, liderar tecnológicamente para que sea como nuestro disuasivo y alguien que te quiere invadir por una revancha, porque quedó golpeado en una de estas guerras, lo piense dos veces, ¿no? Porque quieramos o no, el hecho de haber combatido en dos guerras pudo haber creado revanchas, ¿no? Y que en algún momento, de repente, quieran cobrarlo. Pero como que se piensa dos veces cuando se quiere hacer una guerra, ¿no? Incluso la última que hemos tenido de Rusia y Ucrania, ¿no? Si bien es cierto, Rusia
en el año pasado se le vio que avasalló mucho lo que es Ucrania. Escuchaba yo la semana pasada un documental, no, el mes pasado, perdón, un documental donde dice que si bien es cierto, Rusia logró hacer cierto posicionamiento de Ucrania, su objetivo final no lo consiguió al parecer, porque en este momento la economía rusa está bien golpeada, porque hacer una guerra implica grandes gastos. Y si tú no recuperas esos gastos con inversión económica, otra de las cosas que ha tenido que enfrentar Rusia al hacer esa guerra es que le han quitado su apoyo económico, los negocios de los países de Europa, de varios países, no de todos. Entonces ahorita su economía se ha desacelerado. Y lo que veíamos allí era nuevamente el poderío tecnológico que cada país puede exhibir. Entonces, volviendo al tema de la red de computadoras, esto existió desde 1950 y fue en un tema militar, donde se creó, ¿no?, el proyecto SAGE, que en el fondo era crear un entorno de semiautomático de sistema de radares que se puedan comunicar a distancia. ¿Para qué? Para tener información más precisa en menos tiempo. Antes de esta tecnología, ¿cuál era el medio por el cual los países que tenían en guerra y que mandaban a sus tropas a otros destinos, cuál eran, creen ustedes, el medio por el cual se comunicaban? ¿Alguien tiene una idea? Antes de lo que son las redes de computadoras, ¿alguien ha visto las películas de guerra, que hay varias? ¿Saben cuál era el medio por el cual se comunicaban? ¿Alguien tiene una idea? ¿O no han visto películas? Y hay varias. Las cartas. Las cartas, ¿ok? Y las cartas tenían algo. ¿Quién se acuerda? Yo podía mandar una carta solamente, Dirección. a ver, las cartas. Tenían una particularidad que ahorita lo vamos a ver y se van a dar cuenta que también lo aplicamos hoy en día en la tecnología. Shirley, adelante. ¿Esa? Sí, Buenos días. coméntanos. Tengo por conocimiento que se comunicaban por radios y cartas también, como mencionó mi compañero. Ok, gracias. Rayos y la carta, claro. Pero las cartas tenían una particularidad. Adelante, Francis Castillo. Bueno, con respecto con lo que usted estaba diciendo, yo he estado viendo más o menos sobre historia y veía que en las guerras se comunicaban con código binario y más lo que usted ha dicho que actualmente también se utiliza, deduje que podría ser eso porque se puede crear textos a partir de esos códigos. Ok, gracias. Adelante, Wilmer, también está aportando. ¿Qué otra cosa que se utilizaba para comunicarse? Wilmer Palomino, él ha hecho un aporte que también vale la pena. O sea, yo veo que acá están soltando ideas que vale la pena comentar. Adelante, Wilmer. Sí, profe. Ya, tú nos comentas, a ver, qué otras cosas también utilizaban, que después han vuelto tecnología. Bueno, las coordenadas, bueno, eran para direccionamiento, profe, ¿Deslizamiento de qué? de, por decir, de ataque, algo así. Ah, ok, del ataque, correcto, correcto. Eh, eh, Miguel Ángel Carlos, adelante.
habla de un código. Adelante, Miguel, ¿nos comentas? Bueno, el código Morse yo diría en las cartas, porque si, ah, digamos, pongamos un ejemplo, si algún enemigo captura al que le va a entregar la carta a su comandante, pero va Ujú. a tener un código Morse que no lo va a entender, así que yo diría esa parte que sería código Morse, no tengo más que decir, o sea. Ok, gracias, Miguel Ángel. Buen dato ahí. Ahí vamos a ir puliendo. Adelante, José Cama. Buenos días. Muy buenos días, profesor. Bueno, respecto a la pregunta, creo que también una opción que podrían haber utilizado durante la guerra serían mensajes encriptados, porque hay muchas veces que los enemigos pueden recibir las señales o las comunicaciones, interceptarlas, y sí o sí, los soldados de un bando tendrán que encontrar una forma de dispersar el mensaje que quieren decir a sus aliados, pero sin llamar la atención. Entonces, una pudo haber utilizado mensajes encriptados, a través de códigos, tal como mencionaron mis compañeros, el código Morse, también código binario puede ser, para que el enemigo se demore o que jamás pueden leer ese mensaje o entenderlo. Correcto, ahí hay un dato más. Gracias, José. Adelante, Brando. Profesor, otra innovación que creo que debería ser, es el código Braille, ¿no? Que es un código que, por ejemplo, se inventó para la guerra y que con el paso de los años se terminó adaptando, por ejemplo, para el lenguaje para personas ciegas. Y un Así es. efecto que tendría eso en la actualidad sería que, por ejemplo, Android ha adaptado esta función a través del Talkback, que es un teclado Braille que facilita la escritura en la pantalla móvil para estas personas que tienen esta discapacidad visual. Correcto. O sea, por eso le digo, mucho, gracias, Brando, de lo que hoy usamos como tecnología ha tenido un inicio militar. Por esto que les comentaba de la historia. Adelante, Miguel Cuadros. ¿Puedes comentarnos? Sí, profesor. Estaba investigando y me salió que en la guerra más avanzada tecnológicamente se usaron ahorita sistemas como telégrafos y señales ópticos, como el telégrafo de campo para transmitir esos mensajes largos eh, que distanciaban utilizando señales de luz o códigos específicos, pero no exactamente cómo sería. Muy bien. Ok, gracias, Miguel Cuadros. Correcto, joven. O sea, mucho de lo que ustedes han dicho fueron innovaciones tecnológicas en su momento que les permitía justamente ganar guerras. ¿Por qué? Porque a diferencia, como bien dijo al inicio Chirle, las cartas, también lo dijo su compañero, las cartas, claro, las cartas eran un medio físico, pero las cartas tenían que ser trasladadas por personas. Y ahí viene una necesidad, que lo dijo José Migún, ¿no? Pero si la carta, o lo dijo también Miguel Ángel Carlos, ¿no? Si la carta es interceptada, puede leer el mensaje y puede saber lo que se quería transmitir. Entonces, ahí apareció el famoso cifrado, que después lo conocimos como la encriptación. Entonces, en las cartas también se daban mensajes cifrados. Luego se dieron cuenta que eso ayudaba, pero también corría el riesgo de que el mensaje nunca llega, a pesar de que estaba cifrado y no lo puedan descifrar. Pero no llegaba el mensaje. Y dijeron, no, igual el tiempo todavía es muy alto. Trasladar una carta de un punto a otro nos puede tomar días. Por ejemplo, para dirigir un ataque. Luego apareció otros medios como el telégrafo, la radio, ¿no? Y cuando se apareció el telégrafo, que tenía una forma de transmitir los mensajes, después aprendieron también a descifrarlo. Luego la radio, que mostró incluso un mayor alcance a gran distancia y una velocidad de enviar la información. Entonces, ellos se comunicaban en determinada frecuencia. Igual, después apareció el escaneo de frecuencia y podían averiguar e interceptar la señal del enemigo
a determinada frecuencia y podían saber lo que le decía. Entonces, si a pesar de eso se daba, ¿qué apareció nuevamente? El cifrado de voz. ¿Qué quiere decir? Que le transmitía el mensaje, pero en un lenguaje un poco desconocido o bastante desconocido, ¿no? Por ejemplo, ahí se hizo famosa una película donde usaban un lenguaje de los navajos, de los indios navajos de Estados Unidos. Y ahí se comunicaban usando ese mensaje. Para eso tenían un indio navajo en un punto del ataque y un indio navajo en el otro punto donde estaban las tropas, eh, acantonadas para poder llevar el ataque. Entonces, por más que lo interceptaba su su bando contrario o su enemigo, no sabían lo que le decía porque estaba cifrado el mensaje. Al igual que lo hacían con la carta, solo esta vez a nivel de la radio y más rápido. Luego también apareció el tema de eh, las coordenadas, como bien dijo su compañero Wilmer, ¿no? Cuando querían dirigir el ataque, ¿no? Para de un barco lanzar un proyectil a otro barco que no era visible, pero que el proyectil por el largo alcance podía llegar, le daban cifrado las coordenadas. Miren, todas esas tecnologías, que en ese momento fueron tecnologías, el cifrado, las coordenadas, la radio, ¿no? Fueron después adaptándose e incorporándose en esto que fueron las redes. Porque en las redes, cuando se descubrió que se podía transmitir a gran distancia información, también se supo de que podía ser interceptado y empezó el cifrado. Y hoy en día, ustedes, y se lo pueden preguntar a los compañeros que trabajan desde su casa, lo hacen a través de Internet, pero hay una comunicación punto a punto que es por una red VPN, una red privada virtual que fluye a través de Internet, pero el mensaje es cifrado, encriptado. ¿Para qué? Para que si algún hacker quiera averiguar lo que se está haciendo, pues no lo sepa con facilidad o le cueste mucho trabajo o no lo llegue a saber. Todo eso tuvo un origen militar. Entonces, miren lo que involucra esto. ¿Ya? Miren lo que involucra todo esto. Por ello es importante que ustedes sepan que la historia nos ha permitido ir creando y conociendo hoy mucha de la tecnología que es de nuestro día a día, ¿no? Eso es un poquito para que ustedes tengan el contexto de por qué las cosas que ustedes usan ya fue una necesidad hace muchos años atrás. Estoy hablando de 1950. ¿Qué más? ¿Qué más es importante que ustedes conozcan? In 1992, a working group called the Intergalactic Computing Network, este fue un grupo también creado, la red de computadoras intergaláctica, que fue el precursor de ARPANET. ARPANET es the Advanced Research Project Agency, que es el proyecto ARPA. Este proyecto, que también fue militar, es donde se dio el origen a Internet. ARPANET es el antecesor de Internet. Fueron los inicios de lo que hoy conocemos y usamos como Internet. En 1965 se creó la primera WAN o Wide Area Network, la red de área amplia. Y fue creado como inmediatamente después de que se tuvo la ARPANET. Ya en 1969, la University of California en Los Ángeles, en Santa Bárbara, la Stanford Research Institute, el Instituto de Investigación de Stanford y la Universidad de Utah, tres centros de formación o centros de investigación, que fueron universidades, crearon, posterior al inicio de ARPANET, la primera red de banda ancha capaz de transmitir, miren, a 50 kbps por segundo.
fue la primera red donde fue capaz de transmitir 50 kilobits por segundo. O sea, para que tengan una idea, hoy en día cualquiera de ustedes tiene 20 megabits en sus casas. 20 megabits, o sea, saquen su cuenta. Si un kilobit, ¿no? Un kilobit o un megabit tiene 1024 kilobytes por 20 megabytes, y si lo dividimos entre 50, que es 50 kbytes, que lo que se transmitía en esta red primigenia, es prácticamente 400 veces más rápido la velocidad que cada uno de ustedes tienen en su casa con una red de 20 megabits que hoy es común en las casas. 400 veces más rápido lo que ustedes tienen a lo que ellos crearon en un inicio. Para que tengan una idea, que fueron las primeras redes donde ya se hizo realidad la comunicación entre centros universitarios en Estados Unidos. Para que vean cómo la historia fue evolucionando. Otra cosa importante que ustedes deben conocer y saber de la historia es que ARPANET, Cyclase, la Americ Network, NPL Network, Tynet y Telnet fueron protocolos desarrollados entre 1960 y 1970, ¿no? Que usaban, fueron redes que usaban una variedad de protocolos. Es más, hasta el día de hoy, un protocolo muy utilizado que ustedes lo han usado sin darse cuenta o de repente se acuerdan cuando lo han hecho con el profesor Eber, es Telnet. O PuTTY, ¿ya? Miren desde cuándo ya existía. Porque el acceso remoto a servidores no existe de hoy, jóvenes. No es ni siquiera del 2000. Es de 1960 cuando se creó el protocolo Telnet. Para que tú remotamente puedas acceder a un servidor en Linux o en Unix, que era el sistema operativo primigenio, y puedas tomar control de él. Lo mismo que ustedes hacen cuando han creado su servidor en AWS con el profesor Eber. Eso se hacía en los 1970 con Telnet, en lo que eran los primeros sistemas Unix, que después fueron evolucionando y sacaron una versión mucho más potente y simplificada y de menos uso de recursos, que era el famoso Linux. Y dentro de Linux usted tiene un montón de sabores: Ubuntu, Red Hat, Slackware, Debian, etcétera, etcétera. Pero esto inició allá. Y Telnet, que es un protocolo que hasta el día de hoy se utiliza, te permitía acceder remotamente a un servidor. Esa es la historia. ¿Qué más? En 1972 ya aparecieron los servicios comerciales, es decir, los protocolos de uso ya comercial, porque hasta aquí, hasta esta época, todo era militar. Y uno de los primeros protocolos que se empezó a utilizar es el famoso X25 o X.25, ¿no? Que fue desarrollado y que posteriormente fue, digamos, evolucionado y fue la base de la infraestructura que luego expandió el famoso protocolo TCP/IP, que es el protocolo que hoy usamos en Internet, el TCP/IP. Y también ahí me gustaría comentarles que no fue el único que existió en los años 2000, donde yo ya tenía la suerte de trabajar con Internet. Yo tuve la suerte de usar Internet desde 1996, para que tengan una idea. Y vi cómo evolucionó esto. El TCP/IP es el protocolo que hoy en día es la base de toda la Internet en el mundo. Pero antes de eso existieron X.25, otros como NetBeans,
que fue de Microsoft, otro como IPX-SPX, que fue de Novell, pero ¿por qué TCP/IP quedó como el rey del mundo? Porque creo yo que cometieron grandes errores Microsoft y Novell, que en su época fueron las empresas de redes de comunicación de computadoras más fuertes del mundo. Porque tanto Microsoft como Novell quisieron apoderarse de la Internet y quisieron ser los dueños del Internet. Y cuando TCP/IP, que fue un estándar abierto, se hizo más conocido, fue lo que lo llevó a la palestra, ¿no? Y NetWeaver de Microsoft tuvo que ser relegado, Microsoft incorporó al TCP dentro de su protocolo y hoy lo tiene en todos los Windows. Lo mismo Novell, que desapareció. En 1976, John Murphy en ARNet creó una red llamada de Token Passing Network, que era un tipo de red que usaba para compartir dispositivos de almacenamiento. Esta red también fue reemplazada, digamos, esto se le conoce como una topología de la red, para ser más exacto, pero existían otras como la topología bus, pero fueron reemplazadas por lo que hoy se usa más en el mundo. Es la Ethernet con la topología estrella, que es lo que ustedes usan y han aprendido el semestre pasado con el profesor Ever, es Ethernet y la topología estrella, ¿no? Esto es parte también de la historia. Y en 1995, ya aquí yo sí puedo dar fe porque ya lo usaba, en 1995 ya yo trabajaba con máquinas y redes físicas, se permitió y se creó la tecnología que hoy es la más usada en temas de red de comunicación, Ethernet. Nuevamente, desplazó a otras tecnologías como la de Novell, como la de perdón, esta tecnología que usaba antes Telefónica, bueno, ahorita se me ha ido el nombre, y es la que hoy se usa más. Y para que tengan una idea, esto incrementó en un inicio las redes, hablo ya de redes físicas, por ejemplo, la que tienen el laboratorio de cómputo en Valle Grande, es Ethernet. Empezó a hacer transferencias de máquina a máquina de 10 megabits por segundo. Incluso las tarjetas de red de aquella época eran tarjetas de red de 10 megabits por segundo. Luego aparecieron las de 100 megabits por segundo en el 98 y ya las redes de computadora incorporaban tarjetas de red que transmitían a 100 megabits por segundo. Hoy en día, lo común, lo tiene tu laptop, lo tienen las computadoras de Valle Grande, es que tú transmites a 100 a 1000 megabits por segundo o 1 gigabit por segundo. Eso es lo que las redes comunes que se utilizan a través de la tecnología Fast Ethernet, que es la evolución de Ethernet, que te permite transmitir a 1 gigabit por segundo. Es lo que tienen ahorita en Valle Grande. Yo puedo transmitir a una gran velocidad de una máquina a otra. Pero eso no ha quedado ahí. Hoy en día existe ya a nivel de empresarial las higher speed de alta velocidad que transmite 100 gigabits por segundo. Estos son las Ethernet de nivel metropolitano que pueden transmitir de ciudad a ciudad. 2016. Y ni qué decir de las comunicaciones que hoy en día utiliza Amazon, Microsoft, para llevar a través de su red que está desplegada en todo el mundo, a través de fibra de óptica submarina. Ahí estamos hablando de otro nivel de transmisión. Entonces, para hacer un pequeño resumen, la historia de la red de computadora ha tenido una evolución en el tiempo y sus orígenes, como muchas cosas de tecnología y comunicaciones, fueron militares. Bueno, aquí vamos a entrar a unos conceptos básicos, ¿ya? Básicos de redes. De repente, me gustaría pedirles un descansito de, no sé, 3 minutos para que ustedes puedan también tomar agua y los servicios
y volvemos para ya explicarle un poco más sobre los conceptos básicos de redes. ¿Ya? Un descansito de 3 minutos. Ok, jóvenes. Muy bien, ahora que hemos conocido un poquito de la historia de la red de la computadora y ustedes tengan una mayor comprensión de lo que esto ha significado en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, si bien es cierto, nació como una necesidad de ejercer un poderío militar para poder ganar guerras, hoy en día ese es el poderío que tienen las empresas para poder ganar mercados, ¿no? Y es ahí donde ustedes van a estar involucrados, ¿no? Ustedes van a ser los constructores de soluciones de software que le va a permitir a las empresas privadas ganar mercado, competir mejor en el mercado, fidelizar a sus clientes, y es ahí donde ustedes tienen que estar involucrados, ¿no? Así que todas las tecnologías que ustedes puedan aprender y cuando salgan al mundo laboral puedan ofrecer como servicios, si una empresa dice, mira, necesito conectarme con mis clientes de manera de un móvil, ustedes van a poder crear soluciones para móviles. Necesito automatizar mi proceso de, por ejemplo, en un colegio de los food, ustedes van a hacer software para food. O también pueden usar Google as Script para automatizar. O sea, miren todas las posibilidades que nos ofrece la tecnología y la información para que las empresas que compiten en el mundo unas con otras para ganar mercado, ustedes puedan ser esos actores claves, así como en algún momento la tecnología ayudó a ganar guerras, ayudar a ganar mercados, ¿no? Es ahí donde ustedes se tienen que posicionar. Entonces, los conceptos básicos de redes, que sí sería bueno que usted lo comprenda. Primero que Computer Network, o una red de computadoras, o Data Network, también como se le conoce, red de datos, es a Digital Telecommunication Network, es una red de telecomunicación digital. Primera cosa importante, es una red de comunicación digital. ¿Es la única red que ha existido? No. Antes de esto, ustedes lo han dicho, existían las redes de radiofrecuencia, donde las personas entre distintas partes del mundo podían comunicarse a través de la radio, utilizando las frecuencias de radio, de las ondas radiales, que después, ahora es comercial, tener radios para escuchar música, para que te pasen programas de, noticias, para escuchar partidos de fútbol por la radio, en fin. Antes tuvo un tema militar, y esas eran las radios. Estas redes a las cuales ustedes se van a involucrar y van a estudiar, se le conoce como redes de datos o redes de telecomunicación digital, porque aquí todo fluye a nivel digital. Y estas redes tienen nodos que comparten e intercambian recursos entre ellos. Hablo de un nodo y en el concepto más amplio, un nodo es tu computadora, es mi computadora, es tu laptop. Otro nodo es tu celular. El celular que usamos ya hoy en día es un nodo, donde yo puedo tener un recurso, una imagen, que la puedo compartir a través del WhatsApp a todo el grupo y todos tenemos esa imagen. Es una red. Y el concepto de nodo no solo se queda en computadora, sino incluyes laptop, tablets, móviles, y dentro de muy poco, o ya, yo creo que ya, tenemos los famosos dispositivos atachados a la red, televisores, ya hay refrigeradoras, y dentro de muy poco los famosos wearables atachados a la red, que son los objetos de IoT o de Internet de las Cosas que vamos a poder usar las personas para captar información que pueda ser transmitida a otras. Un ejemplo sencillo. Imagínense aquellas personas que padecen de diabetes, ¿no? Y que solo acuden al médico cuando se sienten mal.
¿no? Cuando ya se le manifestó el problema de la diabetes y al sentirse mal tiene que ir al médico. Pero ustedes se imaginan que ya se está creando wearables, o sea, wearable hablo de dispositivo que lo podemos usar como usamos nuestras ropas, puede ser una pulsera tipo reloj, que esté detectando el grado de insulina a través de, no sé, la colorimetría de la sangre y mande un mensaje a tu red y eso a su vez esté conectado a una base de datos del centro médico o del hospital y mande ese indicador diciendo que usando técnicas de Machine Learning pueda leer ese valor y diga, oye, aquí en esta persona está empezando a subir su índice de insulina. Y como tal, preventivamente le diga al médico, mira, tu paciente tal requiere que le hagas un chequeo preventivo, porque ha empezado a subir su nivel de insulina. Imagínense, eso es lo que se viene con el Internet de las cosas, con los wearables, y todo ello atachado a redes, donde un wearable también va a ser un nodo de una red. ¿Por qué? Porque ese nodo te va a transmitir datos, y ese dato lo tienes que saber procesar. Lo mismo que un wearable podemos tener en el campo, en la agricultura, donde un nodo puede ser un dron. Y el dron te capturando imágenes del campo donde, por ejemplo, detecte plagas. Y ustedes sepan leer esa información para decir, oye, en este terreno ha empezado a subir el nivel de esta plaga. Hay que aplicar determinados productos agroquímicos para combatir la plaga. Eso ya es posible gracias a las redes de computadoras. Y el concepto de nodo, sépanlo ustedes, debe ser más allá de como en un inicio se percibía que era una computadora. Es una laptop, hoy puede ser una tablet, un celular, puede ser un dron, puede ser un wearable, etcétera, etcétera. Cualquier dispositivo con capacidad de procesar información o procesar datos que pueda ser transmitido a través de la red. Miren cómo ese concepto se amplía. El Internet, que creo que todos lo usamos, ustedes han abierto sus ojos y ya estaba Internet ahí. Y the Global System of Interconnected Computing es un sistema global, mundial, de redes de computadoras interconectadas. Entiéndase el concepto de computadora, ¿no? Por extensión a este concepto que hemos revisado de nodo. ¿Ya? O sea, es un nodos que están enlazados a dispositivos a nivel mundial y en esta red de redes, que es la Internet, pues pueden tenerse redes privadas, públicas, académicas, de negocios, de gobiernos, que tienen alcance local y o mundial. Eso es la Internet. Y el concepto de computadora lo podemos trasladar incluso a nodos, un concepto más amplio. Eso es hoy día la Internet. Otra cosa importante que debemos entender como concepto básico es recursos y servicios que vamos a encontrar en estas redes, recursos y servicios de información. The Internet carries an extensive range of, dice, la Internet lleva un amplio rango de opciones, como documentos de textos enlazados, las páginas web, aplicaciones que corren en la www, como por ejemplo una aplicación, el Classroom, correos electrónicos, la telefonía, que hoy lo hacemos con WhatsApp, por ejemplo. Cuando uno se comunica por WhatsApp, está usando una red digital.
Cuando uno se comunica por el celular, está usando una red de telefonía o de telecomunicación por radiofrecuencia. El streaming es otro recurso que hoy tenemos. Podemos ver películas de no solo las más conocidas, sino de distintas partes del mundo. Yo, gracias a Netflix, he podido ver películas de Estados Unidos, mexicanas, colombianas, películas alemanas, italianas, francesas, irlandesas, ¿no? Rusas, hindúes, coreanas, de distintas partes. Y uno va notando en cada tipo de película un patrón particular, ¿no? Y te va enseñando la forma como ve el mundo determinado país, ¿no? Por ejemplo, las películas o las series alemanas se caracterizan por ser muy complejas. De repente alguno de ustedes la ha visto, es Dark. Tú para entender Dark tienes que estar pero sentado al 100%, ¿no? Como me decía una amiga, que yo cuando veía Dark tenía que estar con mi papelito tomando notas para entenderla y no se me escape nada, ¿no? Bueno, son características de las películas alemanas. Ni qué decir de una película brasilera, ¿no? Una película que he visto, se caracteriza por ser muy jocosa, alegre, extrovertida, ¿no? Son características. Pero igual son recursos que hoy encontramos en Internet y que usamos, ¿no? Y se dice que son recursos de información, porque cuando uno ve películas no solo aprende lo que la película y la trama te quiere dar, también algunas enseñan un poco de la cultura, un poco de los lugares paradisíacos que tienen esas zonas, ¿no? A veces hay lugares que he visto y digo, oye, ahí quisiera ir un día para conocerlo, ¿no? Son lugares paradisíacos muy bonitos. Que eso también permite las películas, ¿no? Que cada país exhiba sus, sus particularidades históricas, culturales, su arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que nos ha pasado a los peruanos cuando salió la última edición de Transformers, ¿no? ¿Cuánta gente ha podido ver Machu Picchu con mejor detenimiento gracias a esa película? Que ha sido nivel mundial, ¿no? Entonces, jóvenes, estos recursos de información y servicios que hoy, por ejemplo, ustedes van a aprender a utilizar con AWS, Amazon Web Service, servicios de storage, servicios de base de datos, servicios de serverless, y aquí podemos incluir APIs. Las APIs también son puntos de conexión o interfaces de conexión a servicios que te proporcionan datos. Miren todo ese concepto amplio que significa Information Resource Services, ¿no? Entonces, por eso estudiamos las redes, para que ustedes tengan una amplitud de entendimiento en lo que van a poder aprovechar como parte de esta carrera, como futuros profesionales, analistas de sistemas. Otro concepto básico que es importante comprender es la topología de redes. En otra palabra es arrangement o arreglo de varios elementos que están enlazados y que son nodos conectados unos con otros. Por ejemplo, quizás el concepto se entienda más en lo físico, ¿no? Si ustedes van a Valle Grande, o bueno, ustedes conocen el laboratorio de Valle Grande, ahí tenemos 33 computadoras, una del profesor y 32 para los estudiantes, que están conectadas a la red de Valle Grande. Esa red tiene un arreglo de cómo cada computadora está conectada a la red. Y para eso se usa una topología de tipo estrella. ¿Qué quiere decir una topología de tipo estrella? Hablando del caso de Valle Grande. Bueno, que tú tienes un concentrador o punto central llamado switch, al cual se conectan distintos nodos, que en nuestro caso son computadoras, ¿no? Entonces aquí yo tengo una computadora, ¿no? Y así puedo tener varias computadoras en nuestro laboratorio que están conectadas a
esta red. ¿Y por qué se le dice estrella? Porque tienes un punto central, que es el switch, que te permite irradiar, como si fuera una estrella, a través de los cables, la comunicación entre las computadoras. Es decir, cuando una computadora se comunica con otro en la topología estrella, tiene que establecer un canal de comunicación de este punto, llega al concentrador y luego a este punto. No es que lo hacen directamente de un lado, ¿no? Esa es la forma. Por eso es estrella. Hay un punto central. Y esto tiene digamos, una pequeña gran dificultad cuando estamos en una topología de estrella. ¿Cuál es el riesgo alto? Que si el switch deja de funcionar, todo se cae. Yo le quito la energía al switch, toda la red deja de ser red. Son computadoras aisladas, por más que tengan físicamente el cable, ¿no? Ese es uno de los riesgos que tiene. Esto se le conoce también como el punto único de falla, que es algo que lo vamos a estudiar con más detenimiento en blockchain. No quizás en este semestre, sino en el sexto semestre. Pero esa es una topología estrella. ¿Existe otra topología? Sí, que ya no se usa. Por ejemplo, la topología bus, que decía que tú tenías un canal de comunicación, ¿no? Un canal de comunicación, un bus, y a este canal se atachaban los equipos que estaban en la red, ¿no? Esa es la topología bus. Después existía la topología token ring o de anillo, donde en círculo los dispositivos estaban atachados a este anillo, ¿no? Y era un circuito cerrado. O sea, esto es una representación gráfica, pero en realidad era que estaban en un circuito cerrado todas estas computadoras. Y solo se podían comunicar entre ellas, nadie más. Tanto el bus como Token Ring no prosperaron porque no permitieron evolucionar a la par de las tecnologías de comunicación como Ethernet. Por eso que quedaron fuera del mercado. Hoy en día, la que usamos mucho y se usa mucho son la topología estrella. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta, o como concepto básico, son los estándares. Algo que es considerado como una base de comparación, un estándar. Mucho de lo que ustedes usan son estándares. Estándares de comunicación, Ethernet, estándar de protocolos, TCP/IP. Ellos de por sí tienen estándares, que ustedes quizás lo usan, pero ni siquiera se han preguntado qué está funcionando por detrás. Un conjunto de estándares. Protocolo de comunicación. Y aquí quizás vamos a utilizar más de esto y vamos a conocerlo con un poco más cuando nos toque ver el modelo de referencia OSI. Un protocolo es un sistema de reglas que permite que dos o más entidades, nodos, de un sistema de comunicación puedan transmitir información de uno a otro, ¿no? Utilizando un medio físico o un medio inalámbrico. Todo protocolo tiene reglas que se expresan en comandos para utilizarlo. Tienen una sintaxis, una semántica y son sincronizados. E incluso te permiten recuperarse ante errores. Hay algunos de ellos que tienen esa posibilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el protocolo TCP? Si tú mandas un mensaje en TCP y no llega o llega al destino, pero una parte se trunca, puede retransmitir porque tiene la posibilidad de corregirse ante fallos. Puede retransmitir para completar la trama que no llegó a tiempo. Eso tiene como característica los protocolos. Reglas, sintaxis, semántica, son sincronizados a la hora de que se establece la comunicación y te permite recuperarse entre errores. Son características de los protocolos y es importante que de manera general, como concepto básico, ustedes lo comprendan.
Muy bien, hasta aquí llegamos con los fundamentos de las redes. El objetivo es que en esta parte ustedes puedan entender un poco mejor en qué consisten las redes. Voy a detener la grabación.